Los hombres. Segundo bloque de Falta en Vido. Nos metemos ya derecho con la primera entrevista que tenemos para el día de hoy. Vamos a estar en comunicación con Aritz Recalde. Él es sociólogo y docente universitario. ¿Estás ahí, Aritz? Sí, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Bien. Te saluda Facundo acá desde Ituzaingó, la radio pública del oeste. Bueno, un gusto que estés del otro lado. Quería empezar justamente aprovechando tu pata académica y tu pertenencia a las universidades para que nos cuentes un poco en la antesala de la cuarta marcha federal universitaria cómo estás viendo esa situación, ese conflicto y cómo crees que se va a ir sucediendo, digamos. Bueno, el conflicto surge por un hecho objetivo. El gobierno nacional, por ejemplo, interrumpe todas las obras públicas del sistema. Eso es un daño que se va a ver en mediano plazo, no en el corto. Después tiene una política que en línea con el resto de los trabajadores del Estado de congelamiento o de aumento salarial muy por debajo de la inflación. Y después un problema serio que es la actualización de los recursos para gastos de funcionamiento. Imagínense que yo laburo en la Universidad de Lanús, hay un estudio, tiene micrófono, hay un polo tecnológico, hay laboratorios. No es lo mismo educar a alguien con tecnología que sin tecnología. Entonces hay un dato objetivo. Los salarios son bajísimos, para que la gente entienda, una educación simple, que recién empieza, está por debajo de 300.000 pesos. Después una educación semi-exclusiva, y la educación exclusiva acá se contrata por hora y por función, de ayudante titular y por simple semi-exclusiva. Pero yo creo que 8 de 10 docentes ganan menos de 300.000 pesos en Argentina. Es una situación terrible de lo salarial, terrible de la infraestructura y muy complejo. Ahora, después hay otro dato, hay una ley con cierto consenso, porque la votó el Parlamento, un intento del Gobierno Nacional de derogarla, el decreto de necesidad de urgencia, la legislatura se lo rebota, después va a la justicia, y distintas instancias de la justicia dicen paguen. Entonces vos decís, ¿cómo va a terminar esto? Y en algún momento se pagará, y si no se paga, los funcionarios que no pagan deberán hacerse cargo de cumplir una ley. Cuando un funcionario y la justicia manda, tienen que cumplirlo. Así que es medio incierto, porque este gobierno es todo medio incierto, medio bizarro, algunas cuestiones. Pero bueno, yo quiero ser optimista. La marcha del 12 va a ser importante. Insisto, la agenda no va a ser nueva porque ya está instalada. Y espero que se cumpla la ley y se generen condiciones un poco menos peores de las que tenemos para laburar. La universidad, insisto, forma la clase dirigente de nuestro país, es un instrumento de ascenso social y es la base científico-tecnológica sobre lo cual camina el desarrollo. Sin profesionales, sin ingenieros, arquitectos, psicólogos, profesores, el país no anda. Y yo creo por el bien no solo de nosotros, sino el bien de la Argentina, esto se solucione lo antes posible. Tal cual. Bueno, recordemos un poco para los oyentes del otro lado que más o menos un 45% es de lo que el presupuesto que no se actualizó desde el 2023 hasta la fecha. En líneas generales también un 35% es lo que han perdido por adquisitivo los docentes, un poco eso lo mencionabas vos. Tuvo ya tres marchas federales universitarias del gobierno, es un consenso que está, bien marcado por la sociedad, que se lo marca hacia el gobierno, y sin embargo siempre como que termina teniendo oxígeno para no aplicar la ley de funcionamiento o para seguir, en su recorrido económico, como quiera llamarlo, político el gobierno. ¿Crees que, esta situación se puede mantener un poco más todavía en el tiempo? Mira, y en esto yo me corro del mundo universitario y vamos a la situación política de Argentina. Argentina lleva 40 años de desencuentros, es un país que no encuentra un norte, una decepción muy grande con Alfonsín, que adelantó el paso de mando, una decepción muy grande con el liberalismo de Menem, porque aunque él se fue antes, en el 99, el que se hace cargo de esa papa caliente de la Rúa y termina el país al borde de la guerra civil en el 2001. Y después un desencanto también con el ciclo kirchnerista, porque convengamos que a Macri lo pone la gente, lo pone un golpe de Estado, y a Milei lo pone la gente. Entonces creo que hay un desencanto con toda la política en general. Y Milei expresa, de alguna manera, es un tipo gran entendedor de esa sensación que es real. Uno mira en perspectiva, Argentina es un caso extraño de análisis. En el 74, cuando muere Perón, había 700.000 pobres, hoy hay más de 12, 13, 14 millones. O sea, hay datos indicadores de la calidad de vida de gente de los últimos 20, 30, 40 años que sí, son objetivamente hacen que la gente esté descontenta con la política. Ahora, yo creo que estamos en la antesala de otra decepción. De otra decepción. Hoy hay 12 millones de personas que no votan y hay un clima social de descontento en un país
que su opinión pública, no voy a hablar de polarización, pero sí hay dos extremos. Un tercio del país está de un lado, podemos ir más vinculado a lo nacional y popular, y un tercio del país está en el otro, más vinculado a la tradición liberal. Y en el medio, la ancha avenida al medio, que es el 40% del electorado, que ese es el que está empezando a fluctuar. Entonces yo creo que hay un núcleo duro de gente que lo banca. Y que no dice, y lo de Adorni lo van a votar igual, y bueno, el kirchnerismo va a votar igual a Cristina, está presa, y sus funcionarios están presos. Entonces, digo, hay un núcleo duro del electorado enfrentado por su concepción de país y sigue, creo, estando relativamente ubicado en los dos lugares. Yo creo que este 40% del medio es el que hoy está migrando. ¿Qué es lo que dicen las encuestas? Que todavía sí el gobierno es una buena elección de medio término. Entonces yo creo que el gobierno tiene un reto, porque tiene un reto porque uno lo mira en perspectiva. Uno lo mira en perspectiva y digo, bueno, fue tal la decepción con el resto de la dirigencia política que este tipo puede decir posiblemente un tiempo más, bueno, esperen que ya va a funcionar. La cuestión que también hay un tema que tiene que ver con el desenvolvimiento de la política económica en los últimos años, que está la cuestión social muy abajo. Porque lo que es real, yo digo, los salarios de universidades son muy malos. Ahora, el problema salarial que inventó este gobierno, yo sé que es muy injusto, estaría mintiendo, diría no, este gobierno lo profundizó. Entonces también hoy, como buena parte del país no puede esperar más porque realmente está desesperada, no puede pagar ni el colectivo, se queda sin laburo, no puede pagar el alquiler, no le alcanzan los remedios. Entonces en eso hay una situación social de mucha gente que no puede esperar más. Entonces me parece que eso es lo que está pasando hoy. Ahora, ¿qué va a ocurrir de acá en adelante? Y no sé, es difícil hacer futurismo. Ahora, lo que sí te digo, si uno lo mira en perspectiva, la gente tiene la mecha corta. Claro, hay Macri un, no religió, Alberto no religió, Macri parecía de la elección de medio término, que había derrotado a Cristina Kirchner, que se ponía a la cancha y tropezó, y este tipo ganó la elección hace un par de meses y puede que dentro de unos meses esté como Macri en 2017. Perdóname. sí, hoy un poco marcadas lo que es, digamos, un presente como de polarización afectiva, ¿no? Donde cada polo hace o toda la función pública, los mensajes y toda su comunicación es hacia su electorado, su porción del electorado. Y al principio hablábamos un poco, bueno, de justamente hablando del otro lado del peronismo, de las alternativas que empiezan a mostrarse, sobre todo, bueno, el peronismo federal que tuvo su acto el otro día en Capital Federal. Y no sé si lo hablamos siempre al principio, si hay en este momento lugar como para que la sociedad así fragmentada como está, donde bueno la política también juega a eso, a hablarle solamente a una porción de sus votantes, si hay lugar como para que el peronismo pueda volver a interpelar algo más que un solo sector, que un tercio del electorado, digamos, si va a tener recepción, crees que una de las claves para, digamos, para que vuelva a ser alternativa es eso, es tener un mensaje, digamos, que contenga más de un solo sector, ¿no? Si es posible. El peronismo tiene hoy un tema, un problema, que es de caudal de representación. En el 2019 el peronismo vuelve porque se juntan varios sectores. Hoy esos sectores no existen. No está más el gobernador peronista del Chaco, no está más el gobernador peronista de Santa Fe, no está más el gobernador peronista de Entre Ríos, no está más el gobernador peronista de San Luis. Entonces hoy no se trata solamente de unificar, porque hay poco para unir. Como decís vos, hoy hay un montón de gente que no se ve representada. Y uno mira, insisto, la unidad del 2019, más allá del sector de tercios, de Massa, de Cristina y de Alberto, uno miraba en la Argentina hay un montón de provincias donde la gente creía que el peronismo era una alternativa. Y hoy eso está debilitado. Hoy incluso en muchas provincias radicales, un montón. Lo que no tiene un radicalismo es un candidato nacional, que en su momento fue de la Rúa. Entonces yo creo que hoy el peronismo tiene el desafío de salir a construir una alternativa, creo yo, sobre las claves del principio de la unidad nacional. Porque vos salís de la provincia de Buenos Aires gobernada por el peronismo, no sé, te vas para Entre Ríos, tenés que hablar con Frigerio, del PRO, y te vas para Santa Fe, y bueno, tenés que hablar con un tipo que es medio entre el PRO y el radicalismo, y vas a seguir hacia el norte, y vas a ir a Misiones, y está el Frente Renovador, y después vas a caminar el norte argentino, y Salta, no necesariamente peronismo, más localismo que otra cosa, y vas a Jujuy, y hay un radical, y vas al centro de la provincia, en Mendoza hay otro radical, y vas hacia el sur, y entonces tenés un ecosistema político que hoy el peronismo no representa. Yo creo que hoy hay que avanzar es un gobierno de unidad nacional. Y no estoy Aritz, hablando de la transversalidad de la que hablaba Néstor, sino algo más parecido a lo que ocurrió en el 2002. Una coalición política y social, digo, porque acá no te banca el empresariado, no te banca los gremios, no te banca la iglesia, esto es inviable, porque este país, también convengamos, es para la política una silla eléctrica, es ingobernable.
Justo en eso Por te iba a eso, preguntar. más que una coalición política, yo creo que quiere un gobierno de unidad nacional, donde el peronismo es una pata, y que tiene que ir con su identidad, con orgullo ahí adentro, pero hay que hablarle a otro actor, a otra representación. Y es un gobierno de unidad nacional, donde los partidos ya no funcionan, porque son una parte, algo mucho más grande, porque si no hiciste, lo que va a pasar puede cambiar el gobierno y administrar la dependencia y te vas mal como Alberto, mal como Macri, posiblemente mal como puede ocurrir con este tipo si no rectifica. Aritz, buen día. Agustín Grijalva te saluda. ¿Cómo va? Eh, Mi consulta parte principalmente de esto que vos decías de la necesidad de armar un frente amplio, unidad nacional con todos los sectores, no solamente el peronismo, el radicalismo, facciones socialistas de izquierda. Ahora, una vez que eso tiene que convertirse en la realidad, ¿no? En un gobierno que gestiona, ¿no corre riesgo de perder la unidad de mando? Como pasó medianamente con el gobierno de Alberto, porque las coaliciones sabemos que no siempre hay un acuerdo mutuo de un programa a seguir. Entonces digo, ¿cómo se podría sobrellevar eso y manejarlo? Sí, hay una cuestión que es real. Como hay el gobierno de Alberto, como el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que el esquema es el mismo Alberto. Vos mirás el de la Cámara de Senadores y tenés una pata de la Cámpora, una pata de Massa y la del gobernador, la minoritaria. Y sacar una lepa del gobernador, que supone los legisladores son de él, es un problema. Entonces, no solo el gobierno de Alberto tenía problemas de gestión, sino el de la provincia. Hoy, para ir a algo concreto, que yo te doy toda la razón, funciona mal. Ahora, también creo que hubo otras experiencias de coaliciones, bueno, la más exitosa, la del peronismo. El peronismo es una revolución, su vicepresidente era radical, eh, tenía ministros que venían del Partido Socialista, como Gramuglia, ministros importantes, como Borlenqui. Entonces, Perón condujo un movimiento de unidad nacional. Ahora, posiblemente él tenía una herramienta que era el ejército, el sector nacionalista de las Fuerzas Armadas, que le da mucha contundencia, le dio un norte. Pues había un conglomerado de partidos, gente de distintas tradiciones, un frente de clases, Perón tenía en la cartera económica a gente del empresariado, como era Miranda, como después va a ser el 73 Helva. Entonces yo creo que hubo experiencias que funcionaron, gobierno de unidad nacional, de coalición social y pluripartidaria, cuando tienen un caudillo, un dirigente con mucha fuerza, como fue Néstor Kirchner en su momento, Dualde para sacar el país del 2002. Entonces yo creo que tenemos que ir a eso. Si un gobierno de coalición nacional, pero con una conducción firme, clara, porque yo comparto que el gobierno de Alberto fue un desastre. Fue un desastre para la gente, fue un desastre para el país, fue un desastre para la política. Hay 12 millones de argentinas que deben pensar, ¿para qué voy a votar? ¿Para qué voy a votar? Otra más de esto. Y peor, además fue beneficioso para un sector de la política, ¿no? Hay varios dirigentes presos. Entonces eso no cierra, pero yo creo que si un amplio frente, pluripartidario y social, no podés gobernar, no podés transformar. Ahora, también comparto con vos que si no tenés una conducción clara, es inviable. No podés tratar de transformar un país, un ministerio es una cosa y el otro la rompe, o la segunda, tercera línea de una Secretaría de Estado te frena lo de la primera, eso es inviable. Bueno, pero ahí está el desafío. Porque el desafío, convengamos, miremos la Argentina. Ayer estuve mirando estadísticas de suicidios. Se suicidan en 2024, según datos oficiales, casi 3.200 personas. Se suicidan pibes de 15 a 20 años, casi 260, 70 por año. 70% de los pibes pobres, sin futuro, suicidados, el problema del narcotráfico, la mitad de los trabajadores en la informalidad. O sea, el país está explotado. Por eso digo que hay problemas éticos, sociales y morales tan profundos que no se arreglan solo con plata. No es un problema solamente económico, sino es cultural, social y político. Entonces, para semejante problema, hoy de una juventud destruida, de una economía devastada, de un país sin identidad nacional, extranjerizado, con concentración económica, digo, vos necesitas algo grande. Si no haces algo grande en lo político, bueno, la capacidad de cambiar no va a ser nada. Y lo que vas a hacer es administrar su desarrollo. Y uno tiene que mirar a dónde quieren llevar a la Argentina. Si no se ordena el tema del narcotráfico, Argentina va a tener la violencia de México. Y ahí Se ordena el trabajo, la cuestión del trabajo, vamos a tener el nivel de informalidad laboral estructural de Perú y de Ecuador. Y si no se ordena la política, puede que la inestabilidad presidencial de los partidos sea la de Perú. Y eso es lo que tenemos que discutir. Por eso digo, hay que hacer algo grande, porque si no es como que estamos siempre tapando baches y se nos viene la tormenta. te iba a preguntar, ¿y vos ahí crees que la política se va a ordenar en torno a un proyecto nacional o hoy van a tener mucho más peso cualquier proyecto comunal? Mira, ya te digo, es un tema, instalar
una figura nacional no es fácil. Milei lo hizo sin partidos, sin referencia local, no tenía nada. Y se instala como se instalan estos candidatos de la prensa nacional, muy vinculado a lo que es la prensa nacional que tiene el centro de la ciudad de Buenos Aires. Es mucho más fácil de instalar del sistema de medios un candidato de la ciudad de Buenos Aires que de Córdoba, Salta, Jujuy o Chaco. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchos gobernadores que quieran hacer el camino inverso, o dirigentes, es instalar un candidato desde Córdoba, instalar un candidato de Neuquén, es muchísimo más complejo. Entonces, lo que suele pasar es que los intentos de proyectarse a esa nación suelen ser esporádicos, campañas cortas, y terminan volviendo a cuidar el terreno local. Y lo mismo pasa a nivel municipal, en muchos casos. Ahora, yo creo que, insisto, hay cuestiones objetivas que deberían inducir a la unidad. Por ejemplo, vos sos Techín, que estás perdiendo las licitaciones locales. Sos la Cámara Argentina de la Construcción, que te frenaron la obra pública. Sos la Unión Industrial Argentina, que está viendo cómo el desastre de las importaciones chinas, que está limpiando la estructura productiva nacional. Y bueno, vos ahí tenés un actor muy poderoso, que como en el 2002 pagaría una campaña. Después vos tenés, o el partido político del peronismo, si no rectifica la estrategia electoral, y bueno, yo qué sé, no termina en un partido intransigente, en una corriente progresista de 12, 13, 14 puntos. Y después tenés el PRO, más que también tiene un problema serio, porque si no se ordena, se come Milei. O sea, yo creo que hay muchos partidos hoy, el radicalismo tiene un problema, hay muchos partidos que hoy necesitan, me parece, una alternativa a esto. Y el modelo que por ahí podemos mirar es el de Brasil. ¿Qué pasó en Brasil? En Brasil la sacan a Dilma y Temer, que es su vicepresidente, un tipo de un partido más de centro, empieza a aplicar un ajuste bastante salvaje. Incluso llegan a hacer una reforma constitucional para tocar el déficit cero, para terminar con el gasto público. Después viene Bolsonaro, que es el equivalente a Milei, un tipo antisistema, pero con más trayectoria que Milei, pero con un vicepresidente militar, que estabilizó un poco la política. Bueno, esa gente hace la reforma laboral, hace parte de la reforma impositiva, fiscal, hace un ajuste. Pero en un momento es el mismo establishment que lo saca. Entonces hay un gesto de los partidos que Fernando Henrique Cardoso, que era el que había hecho la reforma liberal en Brasil de los 90, plan de estabilización, adversario histórico de Lula, apoya a Lula. Y la Corte Suprema de Justicia brasileña plantea que el procedimiento de juzgamiento de Lula estuvo viciado y lo declara inocente. Entonces es el empresariado de los sectores concentrados de Brasil que sacan a Bolsonaro por considerarlo peligroso, muy inestable para la gobernabilidad en Brasil. Entonces yo creo que en Argentina se puede dar alguna condición más o menos objetiva similar. Sectores importantes del establishment argentino que van a ver en este tipo un peligro porque no va a quedar nada. Entonces, de ahí cómo ordenar la política. Cristina no va a ser candidato porque está presa, no es Lula. Pero sí me parece que el concepto de los partidos tradicionales en Brasil, la casta, podemos decir, los partidos tradicionales, sacando lo novedoso que está demoliéndolo todo. Yo creo que en Argentina podría ocurrir algo así. Existe un acuerdo nacional donde el sector del poder concentrado suelta la mano a Milei. Aritz, ahí, bueno, para ir un poco cerrando, ya a mí se me ocurre la pregunta. Vos, como autor de uno de los libros que habla de Eduardo Duhalde, ex gobernador de la provincia, ex vicepresidente, ¿qué balance haces, digamos, de un poco si ves que hay algún Duhalde que pueda ocupar esa figura hoy en día? Si ves a alguien que reúna, digamos, esas cualidades como para surfear, digamos, la tormenta del 2001 y enderezar el país, y si crees además que, bueno, un poco la historia lo ha olvidado o no le ha dado un lugar que quizás se merezca, digamos, su figura, ¿no? Mira, Duhalde, lo primero que hizo fue el último caudillo bonaerense. Imagínense, puso 2 presidentes, a Menem y a Kirchner. En el 2002 se evitó la guerra civil y se fue de acá. En el 2004 funda la UNASUR. Y es el que le presenta a Kirchner, a Lula, y podemos decir que genera las condiciones de transición o reorganización internacional de la Argentina. Y fue el tipo que en el 97, si bien había sido aliado Menem, había sido su vicepresidente, rompe con Menem, crea el grupo productivo y plantea una alternativa a la convertibilidad. Porque convengamos que hasta el 99 Kirchner, buena parte de sus sectores, estaban a favor de la convertibilidad. Duhalde es el primero que rompe, queda el grupo productivo, después acompaña lo que es la mesa de diálogo argentina, que atraviesa todos los partidos políticos y sienta al empresariado. Entonces, cuando hay que salir en el 2002 del quilombo, el tipo en ese contexto negocia con los sectores agropecuarios y sube 12 puntos de las retenciones y paga plan jefas y jefas. Fíjense
el lío que hubo con Cristina con las retenciones, que si en el 2012 el país explotó, no había acuerdo del sector agropecuario para financiar parte de los planes sociales. Hoy la historia era otra, la guerra civil hubiera sido mucho más sangrienta que la muerte que dejó de la droga. Entonces, en términos de política nacional, y bueno, le debemos, insisto, mucho, muchísimo. Y después, como bonaerenses, háganse una idea, Tuzangó, Hurlingham, Ezeiza, Punta de Indio, hay muchos municipios nuevos, creado el último gran plan de creación municipal, que fue el programa Génesis 2000. Entonces fue el tipo que tuvo el último gran proyecto de provincia de Buenos Aires, la organización territorial, tipo que cambió la constitución del 94, tipo que metió un programa de obra pública impresionante, construyó 1.300 escuelas, 13 hospitales, cárceles. Si uno evalúa en términos de desarrollo provincial, la autopista La Plata a Buenos Aires, la recuperación de los intereses de nuestra provincia con un porcentaje de impuestos a la ganancia que se hizo del Fondo del Ente Conurbano. Ustedes háganse la idea que la política de canalización agropecuaria sacó 4 millones de hectáreas debajo del agua. Cuando Kirchner encuentra la soja mucho más alta, bueno, encuentra un terreno que se podía sembrar, porque la provincia de Buenos Aires era la transformación. Y yo creo que los bonaerenses le debemos mucho, porque hizo un montón para la provincia. Creo que la Argentina le debe mucho, porque fue el peronismo bonaerense que hizo la transición y evitó la guerra civil del 2002. Y creo que incluso América Latina le debe bastante, porque todo el mundo se olvida cuando fue a Cusco que crea la Comunidad Sudamericana. Entonces me parece que es una figura, hoy pasado el fragor de la política, cuando Néstor dice la madre de todas las batallas, esos tácticos, la pelea de la dirigencia, el ideológico que pasa, no está ni bien ni mal, la política es así. Ahora uno se corre, es un tipo que está a la vuelta a la política, un hombre grande, y me parece que uno por fuera de las pasiones puede evaluar los aportes, y creo que el aporte de ese hombre para la política argentina ha sido muy bueno. Perfecto, Erix, muy, muy claro. Gracias por ayudarnos a pensar un poco lo que anda pasando en el país. Te agradecemos el contacto y nos mantenemos en diálogo para un futuro llamado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, abrazo grande. Igualmente. Bien, ahí pasaba Erix Recalde, hablamos un poco de lo que pasa en la coyuntura y ahora rapidito nos tenemos que ir a una tandita y ya volvemos con más. El magister cuando expone el mister